Cordial saludo a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío. El día de hoy vamos a explorar los trastornos de personalidad, su semiología, cómo se perciben clínicamente. Para dichos trastornos es indispensable que consulten además el manual del CIE-10 y del DSM. Ante todo hay que tener en cuenta que la diferencia grande entre el trastorno y los simples rasgos de personalidad radica en que los rasgos son adaptativos, no entorpecen, no dificultan la vida social, mientras que cuando hablamos de trastorno, la persona se ve obstaculizada en su desempeño social, sufre o produce sufrimiento, despliega siempre de manera estereotipada las mismas respuestas, está encasillado en cierto patrón de conducta y no responde de otra manera, es decir, pierde la flexibilidad en cuanto a el acervo conductual. Y por último, los trastornos de personalidad hacen ya referencia a lo psicopatológico, a lo que es enfermo, lo que necesita tratamiento. Los rasgos de personalidad, en cambio, son típicos de cualquier persona sana. De hecho, las personas sanas usualmente manifiestan una mezcla de estos rasgos que vamos a ir observando. Esa mezcla, entre más pareja sea, entre más equilibrada sea, hace que la personalidad sea mucho más madura y sana. Por el contrario, se va haciendo cada vez más patológica en tanto que predominen o sean más notorios ciertos rasgos de personalidad. En esta ocasión, deseo que ustedes entiendan claramente el sistema de los clústeres en psiquiatría. Los clústeres van desde el clúster A al C. El clúster A, para iniciar, se tipifica por ser el que engloba a las personas que generan algún tipo de extrañeza en el entrevistador. Son personas usualmente raras o llamativas. La primera, la personalidad paranoide, se destaca por su gran suspicacia, desconfianza en los demás, cogniciones del tipo el mundo es peligroso, las personas son malas, me quieren hacer daño, van en contra mía, todos están contra mí, nadie me entiende, todos me critican, etc. El paranoide es sumamente desconfiado. Cree que los demás le van a hacer algún tipo de trampa o estafa o daño. Obviamente sufre porque no puede estar tranquilo. Muy frecuentemente vamos a ver que el paranoide está ansioso porque teme por su vida, su seguridad o la de los suyos. El paranoide, como desprecia tanto la traición, suele apreciar muchísimo a los pocos amigos que tiene, que le demuestra una lealtad absoluta, una fidelidad absoluta. Por eso suele ser bastante demandante, bastante celoso, bastante posesivo en sus relaciones. Obviamente, así como él exige lealtad absoluta, también suele ser un amigo leal, un amigo hasta dispuesto a combatir para apoyarlo a uno en determinadas circunstancias. El paranoide, en términos de pareja, es sumamente difícil, muy conflictualizado, pelea muchísimo, sospecha muchísimo, con gran facilidad piensa que le están montando los cuernos, que están siéndole infiel de alguna forma u otra, que lo van a engañar, que lo van a expropiar, que le van a hacer algún tipo de daño. Pero también exhibe rasgos positivos, como el que ya hablábamos de la lealtad absoluta. Son amigos que duran para toda la vida, siempre y cuando nunca sientan que uno los traicione. Son personas a las que el deber, la ley y la norma
les representan cosas muy importantes. No es inhabitual verlos trabajando justamente en oficios como el derecho, no es inhabitual verlos también en áreas en las que se ejerza la autoridad para asegurar que se cumpla la norma. Suelen ser muy buenos policías, excelentes vigilantes, formidables agentes secretos, espías, encargados de seguridad, porque justamente están siempre mirando dónde está el punto débil de la organización, de la institución, cómo pueden protegerla, cómo pueden evitar el robo, evitar el atraco, evitar el desfalco, etc. También del clúster A, la personalidad esquizoide es una de las más interesantes. El esquizoide valora muchísimo lo intelectual, lo que se produce a nivel del mundo de las ideas, valora muchísimo su mundo interior, está volcado hacia adentro, muchas veces desconectado de los demás, muchas veces aislado del mundo. El esquizoide es una buena persona, pero no tiene casi amigos. Tiene unos muy pocos, contados amigos íntimos, y el resto del mundo no le interesa. Suele tener inclinaciones hacia lo artístico, lo filosófico, lo intelectual, lo que tiene una producción de pensamiento, lo que tiene implicaciones en lo literario o en lo reflexivo. Son buenos ciudadanos, pero en general prefieren vivir solos, y no es inhabitual encontrar que se llevan mejor con cosas y con animales que con personas humanas. El esquizoide casi nunca se relaciona en términos de pareja, suelen mantenerse solteros todas sus vidas. Ya lo hemos dicho, su número de amigos es un puñado muy íntimo que usualmente comparte intereses en lo intelectual, pero algo interesante en ellos, rescatable, es que pueden dedicarse a labores de investigación, de creación literaria, de producción filosófica, y lo hacen bastante bien. Es decir, una buena opción para ellos a nivel vocacional, laboral, sería trabajar en el campo del arte, de lo filosófico, lo literario. Suelen ser muy buenos pensadores, excelentes escritores, creadores concienzudos y originales, y lo importante está en respetarles lo que ellos más ansían, que es ese nicho interior, esa intimidad, ese sentirse resguardados del mundo allá afuera. La personalidad esquizotípica es sumamente interesante en cuanto que se presenta habitualmente con el toque de exotismo, rareza. Suelen ser personas estrambóticas, llamativas. En la entrevista psiquiátrica o en la entrevista médica general producen un gran sentido de extrañeza, una sensación de incertidumbre en el interlocutor o el entrevistador. Suelen ser personas muy inclinadas hacia temas místicos, suelen ser personas muy inclinadas hacia lo que es sobrenatural, lo esotérico, todos los temas que tienen que ver con el ocultismo, que tienen que ver con las artes más oscuras, más desconocidas. Les llama mucho la atención la magia, el tarot, la nigromancia, las runas, todo lo que sea suprasensorial, suprasensible. Asimismo, en ellos es particular el sentido de búsqueda religiosa, tienen mucha inclinación hacia lo espiritual, y al igual que los esquizoides, no es que vayan en contra de la sociedad, sino que prefieren su propio nicho, prefieren estar en su propio lugar, lejos del mundanal ruido, pero son buenas personas, respetuosas de la ley, respetuosas de los acuerdos sociales, de las normas, etc. ¿En qué puede trabajar
un paciente esquizotípico. Bueno, hay todo tipo de opciones, les va muy bien haciendo trabajos de gurú, profesores de yoga, de pilates. Muchos son excelentes misioneros, pastores religiosos, sacerdotes. Les sienta muy bien la vida monástica, la vida contemplativa, retirarse del mundo y buscar a Dios o todo lo que tiene que ver con el espíritu. Suelen asimismo ser bastante valiosos en cuanto a formar otras personas en determinadas corrientes espirituales, o también se puede ver que ellos interactúan mucho con movimientos ecológicos y todo este eclecticismo que ha sido englobado con el nombre de Nueva Era. Pasamos ahora al clúster B. El clúster B es muy interesante porque típicamente, más que sufrir, provoca sufrimiento en los otros. Es decir, es un nuevo grupo de trastornos de personalidad en el que vamos a encontrar sobre todo un gran aliciente por el actuar sobre los demás, influir sobre los demás. Vamos a ver mucho apasionamiento en todos ellos. Siempre se ha dicho que son hipersensibles, manipuladores y volubles, todos los del clúster B, y en general influyen más en los otros, produciendo sufrimiento. El primero es el trastorno narcisístico de personalidad. El narcisístico, o el narciso, le debe su nombre justamente, remontémonos a la antigua Grecia, al mito de Narciso. Y así como Narciso es alguien que se deleita en la propia contemplación, son personalidades sumamente engreídas, arrogantes, creen que están por encima de los demás, que tienen ciertos privilegios, que tienen cierto estatus superior a la otra gente. No es inhabitual verlos con cogniciones de tipo megalomaníaco. Se suelen creer muy importantes, muy influyentes o muy poderosos, mucho más de lo que realmente son. Les fascina mandar, jamás obedecer. Les fascina dirigir, encabezar las listas, destacar, brillar, pero siempre a costa de opacar a los demás. Suelen ser muy desconsiderados con sus colaboradores, sus asesores o sus subalternos. Obviamente sufren muchísimo cuando están en la otra posición, cuando les toca ser a ellos los subalternos. Suelen hacer el trabajo a medias, de hecho, suelen hacerlo de mala gana, suelen hacerlo de manera imperfecta, porque ellos creen que son los que deberían estar dando las órdenes, ordenando, mandando, dirigiendo. Aparte del sentido de grandiosidad propia y de esa incorrecta inflación del sentido de la propia importancia, los narcisos, narcisísticos, también pueden tener algunas virtudes. Por lo mismo que creen que están destinados a grandes cosas, pueden lanzarse en ocasiones a hacer un interesante activismo a nivel social, a nivel político. Suelen ser buenos líderes siempre y cuando tengan colaboradores lo suficientemente eficientes e inteligentes para entender lo difícil de sus caracteres. Suelen ser personas que optan por las gerencias, los puestos de jefatura, los puestos directivos en las organizaciones, y en general, aunque creen que hacen muy bien las cosas, no siempre lo hacen de esa manera. Ellos no tienen un sentido autocrítico bien desarrollado, creen que hacen todo perfecto, todo bien, y que si algo sale imperfecto o algo sale mal, es culpa de los otros, no de ellos. En relaciones de pareja suelen ser bastante incómodos, insoportables muchas veces para
el cónyuge que los padece, porque siempre están pidiendo, demandando mucho, se creen los príncipes, se creen los privilegiados con algún tipo de derechos sobre los otros, y están constantemente exigiendo a sus parejas que les sirvan, que les sean sumisas, que les ayuden a toda costa, y eso obviamente desgasta y cansa en cuanto a relaciones humanas. No es inhabitual por ello que muchos narcisos se casen, pero terminan luego siendo abandonados por sus parejas, quienes literalmente salen huyendo de tanta arrogancia, de tanta exigencia, de tanta soberbia en ellos. El trastorno histriónico de personalidad se remonta en su descripción a la antigua Grecia. Inicialmente se hablaba de trastorno histérico de personalidad ante la observación de que era muy frecuente en mujeres, y se creía que la falla o el defecto estaba a nivel del útero. Recuerden, histeros, útero. Luego se supo ya que es un problema realmente psiquiátrico, realmente mental, y se da tanto en mujeres como en hombres. Por eso lo más adecuado es llamarlos histriónicos, de histrión, actor, payaso en griego. El histriónico es entonces alguien que manipula a los demás usando su propio cuerpo, presentándose, exponiéndose. El histriónico suele sentirse muy a gusto hablando en público. Se siente muy contento cuando las miradas de todos se dirigen a él o ella. El histriónico disfruta ante las cámaras, disfruta en un salón de conferencias, disfruta siendo el modelo, el actor, la estrella de la farándula, porque finalmente su autoestima es tan baja que necesita de ese aplauso del público para sentirse bien. Como todo actor, finalmente espera que los demás aprueben lo que está haciendo. Este tipo de personas suelen ser demasiado empalagosas en cuanto a excesiva sensibilidad, son hipersensibles, muchas veces cayendo ya en la melosería, en la sensibilería, en la cursilería. Son personas que viven su vida con una música de fondo de telenovela, todo lo dramatizan, todo lo exageran, ponen el grito en el cielo cuando algo de lo más irrelevante ocurre, le ponen mucha tiza al asunto, le ponen mucho color a las cosas, exageran, engrandecen. Cuando se trata de peleas o desencuentros con otras personas, arman tempestades en un vaso de agua. Cuando se trata de expresar afecto, también exageran muchas veces. Son personas que a veces confunden al resto de la gente porque manifiestan demasiado cariño, demasiada intensidad, y realmente en el fondo no se sienten tan amigos o tan cercanos o tan atraídos por las demás personas. Trabajan muy bien en todo lo que tiene que ver con teatro, son excelentes actores, les va muy bien como presentadores de televisión, hacen muy buen trabajo en todo este mundillo de farándula, les encanta estar siempre protagonizando todo tipo de situaciones, hasta los escándalos les gustan a algunos porque con tal de robar cámara hacen lo que sea. Y también se puede ver que cierta dosis de histrionismo puede ser útil cuando se desempeñan cargos como el ser profesor, el ser conferencista, el tener algún puesto en el que haya que comunicarse con los demás. Entonces tampoco es inhabitual verlos en labores de periodismo, en labores de documentales, en labores de estar narrando, mostrándose también ellos al mundo en alguna situación de prensa, etc. El trastorno sociopático o antisocial es el más psicopático de todos, el más peligroso también. Ellos son una amenaza
para la sociedad, le hacen daño a la comunidad. Muchos son un verdadero peligro para la comunidad y no pueden estar por ahí sueltos porque tienden a hacer daño, a causar sufrimiento sin sentir remordimiento. En ellos es típica la ausencia de culpa. Grandes autores como Freud y Jaspers se han postulado si es que en ellos falta el sentido de lo ético, de lo moral, como si no les importase la ley, la norma, como si no tuvieran una instancia psíquica, llamémosla superior o controlador interno, super yo, etcétera, que los frenara. Les falta esa voz de la conciencia de la que hablaba Agustín de Hipona. Suelen ser bastante crueles, y esta crueldad se ve con los animales también, con los niños pequeños, con seres hacia los que otro tipo de personas jamás manifestarían tanta agresión. Suelen tener muy pobre control de los impulsos, no se aguantan las ganas muchas veces de hacer el daño, así sepan que están haciendo mal. Mencionan que les es casi imperioso ir a cometer el crimen, ir a dañar, ir a violar, ir a matar a alguien. Suelen tener muy pobre tolerancia a la frustración, muy pobre capacidad de espera, son impacientes. También es frecuente verlos usando todo tipo de sustancias psicotóxicas, justamente tratando de bajar esa ansiedad que sienten ante la quietud o el reposo. Por eso son grandes fumadores, grandes consumidores de sustancias ilícitas, son también grandes consumidores de alcohol, etc. Porque la adicción siempre va a ser para ellos un nicho en el cual van a buscar bajar esa ansiedad. Pero de todas maneras, la descarga motora, el deseo de estar haciendo cosas y cosas dañinas, es lo peligroso, es lo que más los mueve a ellos. No sienten remordimiento alguno, suelen ser por eso criminales reincidentes, delinquen de manera placentera, delinquen contra todo tipo de población. Una cosa típica de ellos es la tremenda agresividad, la tremenda violencia que muchas veces muestran. Y ante la pregunta de qué hacer con ellos, porque en verdad es cierto que entorpecen el funcionamiento social, muchos han postulado que se les puede encontrar tal vez un tipo de oficio en la milicia, como son personas tan buscadoras de emociones también, tan dadas a la descarga motora, tan impulsivas, tan deseosas de acción, tan deseosas de comprometerse en situaciones arriesgadas o peligrosas, de pronto como militares rasos, como soldados llanos, puedan tener alguna utilidad. Fuera de ese nicho, la verdad es que sí es un trastorno que más bien pone en peligro la vida en comunidad. Finalizando entonces los trastornos del clúster B, tenemos al paciente limítrofe. El doctor Mariátegui habla de trastorno fronterizo. Muchos textos traducen como trastorno límite de personalidad o limítrofe, pero finalmente el paciente borderline es la misma cosa siempre, es un paciente que anda ahí, en todo el borde, al filo de la navaja, entre la neurosis y la psicosis, entre el ejercicio racional de la vida cotidiana a vivir la vida loca de manera irracional. Son pacientes muy buscadores de aventuras, tremendamente buscadores de lo novedoso, tienen un sentido de la exploración muy alto, no les gusta la quietud, no les gusta lo que es predecible, lo que es ordenado, lo que es estable. Por el contrario, les fascina todo lo que suena nuevo, todo lo que significa una aventura, una nueva experiencia, un conocimiento nuevo. En cuanto a sus relaciones interpersonales, en un primer momento pueden ser muy atractivos porque están llenos de aventuras y llenos de historias y anécdotas de vida,
pero a la hora de entablar relaciones duraderas suelen ser bastante deficientes, y por lo mismo que no soportan la rutina, la estabilidad, suelen ser personas que abandonan rápidamente las relaciones. De otro lado, también dentro de lo psíquico en ellos está el temor a ser abandonado, entonces muchas veces abandonan antes de que los abandonen. Como una especie de profecía autocumplida, empiezan a tratar tan mal a la otra persona que luego, cuando esa otra persona decide irse, ellos se aseguran a sí mismos diciendo: se da cuenta, se lo dije, se fue, me dejó abandonado. Es decir, lo que más temen es lo que finalmente más buscan, y se autoboicotean en sus relaciones interpersonales. Es muy frecuente que, como a ellos les falta el sentido de los límites corporales, los encontremos haciéndose cortaduras, heridas, perforándose, tatuándose, vulnerando ese yo piel del que hablaba Didier Rancière. Son personas muy buscadoras de lo que es lleno de emociones, de lo que es electrizante, de lo que produce efervescencia, de la vida vertiginosa, de vivir pues a todo ritmo. Les va muy bien haciendo labores artísticas, la estrella de rock típica, conflictualizada, protagonista de escándalos, siempre en el ojo del huracán, siempre en la querella, siempre despertando emociones encontradas. Les va muy bien en los campos artísticos también. Y lo importante está en que tengan la protección adecuada para que no incurran ni en las adicciones ni en el suicidio, porque son un grupo poblacional bastante predispuesto a la autoagresión, al autoaniquilamiento, sea directo, vía suicidio, sea más lento, más larvado, con el consumo de sustancias psicotóxicas. Ahora, el clúster C típicamente sufre, no produce sufrimiento como el clúster B, sufre, es egodistónico. Ego, el yo, el sí mismo; distonía, el displacer, el sufrimiento. ¿Por qué ellos finalmente tienen tan pobre concepto de sí mismos, tan pobre autoestima, que se ven muchas veces en la situación de creerse inferiores a los demás, o creerse que no se merecen lo que el mundo les da, o creerse que no dan la talla para la situación en la que la vida los ha puesto? El primero del clúster C es el trastorno de personalidad obsesivo. La gente obsesiva se reconoce enseguida, suele ser muy pulcra, muy aseada, puntillosa, su vestimenta es perfecta, su peinado es perfecto, su afeitado es perfecto, su maquillaje muy ordenado. Son personas que aman la disciplina, lo que es predecible, lo que es estable. Suelen ser grandes organizadores, ejecutan de manera sincrónica, muy correcta los procedimientos y procesos, sumamente puntuales, y por ende sufren cuando hay impuntualidad, sufren cuando hay caos, sufren cuando hay impredecibilidad. Los obsesivos pueden trabajar muchas veces en labores en las que se requiera alta concentración y alta perfección en cuanto a los procesos y resultados. Es decir, trabajan muy frecuentemente en el área de la salud, porque están pendientes de que todo salga correcto, que todo salga bien, la cirugía perfecta, la toma para la muestra bacteriológica muy bien tomada. Cuando son personajes
del mundo académico, suelen ser muy autoexigentes, tienen un gran super yo, un sentido muy alto de la propia exigencia, perfeccionistas a morir, minuciosos, meticulosos en cada cosa que hacen, detallistas. En la vida de pareja, aun cuando pueden ser cansones en ocasiones, cuando por lo mismo que son tan controladores y tan pendientes de todo, están llamando, acosando constantemente a sus parejas, preocupadas a ver si comieron, si fueron, cómo llegaron. Pese a eso, suelen ser igual apetecidos por el resto de la gente, por lo mismo que son tan cumplidores, tan responsables, tan dados a llevarse bien con la norma. El obsesivo es el tipo del deber del que hablaban los autores a inicios del siglo XX. Hace lo que tiene que hacer y lo busca hacer correctamente. Trabajan muy bien entonces en el área administrativa, controles de calidad, subgerentes o gerentes de organizaciones. Si se dedican al mundo artístico, suelen ser sumamente meticulosos y puntillosos. Estoy hablando de un Miguel Ángel, de un Marcel Proust, gente que dura a veces muchos años en terminar una obra porque siempre le encuentra algún pero, alguna imperfección. Son muy autoexigentes y en general sufren bastante. ¿Por qué? Porque ningún ser humano es perfecto, y cuando uno pone tan alta esa vara, tan alta esa exigencia, pues obviamente no va a llegar a hacer coincidir lo que hace o lo que es con ese ideal, y ahí viene lo depresivo. Por eso ya Freud hablaba en los años 20 de cómo ciertas personalidades tan autoexigentes, con tan poderoso super yo, se corre el peligro que tiendan a lo depresivo y a la autocrítica, el autorreproche, etc. Los pasivo-dependientes suelen ser bastante sumisos, bastante regalados, bastante esclavizables en el mundo de hoy. Son personas que tienen muy pobre autoestima, muy pobre sentido de lo que valen, y por ende están buscando siempre agradar. ¿Y agradar de qué manera? Agradar sirviendo. Caen fácilmente en esa actitud servil, en esa actitud muchas veces humillante de dejarse hacer todo o sacrificarse sin pensar o medir las consecuencias con tal de satisfacer al superior, al jefe, a quien les ordene algo. Obviamente el pasivo dependiente se suele emparejar con el narciso. Es una cosa muy interesante. En toda situación, sea matrimonial, sea laboral, etc., vamos a ver que a todo narciso mandón le fascina tener subalternos pasivo-dependientes, y vamos a ver que usualmente el pasivo-dependiente se siente muy cómodo cuando hay alguien, ojalá tiránico, que le esté diciendo siempre qué debe hacer, qué debe pensar, cómo debe actuar. ¿En qué puede trabajar muy bien un pasivo-dependiente? Básicamente en labores en las que no se requiera liderazgo, ni creatividad, ni riesgo. O sea, les estresa bastante el estar en situación de mando o de emprendimiento. Les gusta mucho obedecer y obedecen bastante bien muchas veces, son tremendamente eficaces. Se ha dicho en ocasiones el secretario ideal, el trabajador ideal, el obrero ideal tendría altas dosis de rasgos de pasivo dependiente, porque está siempre dispuesto a hacer lo que le digan, a trabajar en lo que sea, a una costa de su propio beneficio, de su propia satisfacción, de su propia integridad física.
es decir, se sacrifican por todos. Tampoco es raro verlos en situaciones de índole religiosa, suelen dedicar la vida a los demás, hacen mucho activismo social, se entregan a grandes causas muchas veces, a trabajar con pacientes enfermos, pacientes terminales, pacientes especiales, población vulnerable en situación de pobreza, y de ahí emergen obviamente en ocasiones grandes santos. La Madre Teresa de Calcuta es un ejemplo de alguien que pone inclusive su integridad y su bienestar por debajo del servicio desinteresado a los demás. El pasivo agresivo es un tipo de desafío interesante, porque el pasivo agresivo siempre está buscando desquitarse de alguna manera. Tiene del pasivo dependiente la sumisión, la obediencia, el estar pendiente de que le ordenen, pero la gran diferencia es que el pasivo agresivo no cumple porque le guste, sino porque le toca, y ante la menor situación hace todo el esfuerzo por vengarse, por hacer algún tipo de retaliación, por desquitarse del otro. Pasivo cuando la situación se lo exige, agresivo cuando ya puede hacer el desquite ante esa figura que le mandó algún tipo de cosa. Los pasivo-agresivos suelen ser bastante tóxicos en relaciones de pareja. Siempre están llevando la cuenta de qué tantos errores ha cometido el cónyuge o el novio. Siempre están pendientes de ir aguantando, pero llevando atenta nota para que al final, cuando llegue el momento de pasar la cuenta de cobro, obviamente lo hacen con toda su energía, con toda su furia. En cuanto al mundo empresarial, el consejo sería evitar contratar a la gente pasivo-agresiva, porque son trabajadores que siempre van a media máquina, que fingen estar obedeciendo la visión, la misión de esa corporación, de esa empresa, pero en realidad buscan siempre estar entorpeciéndola en su funcionamiento. Siempre están con el cuchicheo, el rumor, el daño, la queja, enlenteciendo el que debería ser un ritmo mucho más fluido en cuanto a la organización. El trastorno evitativo de personalidad es aquello en el que la persona expone lo menos posible. La persona se muestra lo menos posible, como su nombre lo impide, de contacto social o de exposición a un público. Suelen abstenerse de ir a fiestas, a reuniones, suelen preferir el mundo íntimo, el mundo interno, estar recluidos en sus casas, en su habitación, en su pequeño mundo. Pero a diferencia del esquizoide, que se asemeja a ellos un poco, el esquizoide no siente necesidad del otro. El esquizoide está muy contento en su propio mundo, en su creación literaria, en su mundo interior. El evitativo no se siente contento siendo de esa manera. El evitativo sí sufre por estar solo. Al evitativo sí le da duro su soledad. La gente evitativa desearía tener muchos más amigos, desearía ser reconocida, desearía más roce social, pero como se siente poca cosa, cree que lo van a evaluar mal, que lo van a juzgar, que no va a ser aceptado, y por ende se recluye en su propio mundo. Al recluirse en su propio mundo, está de todas maneras sufriendo, porque en el fondo le hace falta ese contacto social
que le dé la aprobación, que le dé la autoestima de la cual carece. Los evitativos muy frecuentemente se hallan muy cómodos en su mundo íntimo, rehuyen todo tipo de situación social o pública, no les gusta ocupar cargos de mando, no les gusta exponerse, realmente sufren bastante a la hora de hablar en público, dictar una clase, dar una conferencia, tratar con la gente. Tienen muy pobres habilidades comunicativas, muy pobres habilidades sociales, pero en general son personas muy cumplidoras del deber, al igual que los obsesivos. En la vida de pareja, los evitativos suelen ser buenos esposos, en tanto que ayudan mucho al otro, a su compañero, compañera, pero la gran dificultad con ellos está en que, como se creen menos, como se creen poca cosa, muy frecuentemente vamos a ver que presentan trastornos de disfunción sexual, se arman muchas peleas conyugales porque hay malentendidos o creen que están siendo regañados o siendo retados cuando en realidad no es así, o catastrofizan mucho sus errores. Si les queda mal, qué sé yo, el café, entonces se rasgan las vestiduras y piden perdón una y otra vez y se sienten poco dignos del amor del cónyuge, pero en general son buenas personas y lo importante es hacer un buen tratamiento psicoterapéutico con ellos para que logren ese poquito de seguridad, de empoderamiento que les hace falta. Muchísimas gracias, espero que haya sido de utilidad esta breve introducción a la semiología de los trastornos de personalidad. Me gustaría despedirme insistiéndoles en lo ético, que es tan importante en la formación médica. Nunca juzguen, nunca estigmaticen, eviten rotular. Si alguna vez encuentran un trastorno de personalidad, busquen adaptar la entrevista clínica y adaptar hasta la terapéutica, si es posible, para que no provoquen sufrimiento o no se den encontrones o impases o malentendidos en la relación médico-paciente. Y tengan en cuenta que todos los trastornos, salvo el antisocial o sociopático, tienen remedio, mejoran con la psicoterapia, y en vez de la burla, el desconocimiento y la chanza que la sociedad hace en su ignorancia, el que padece estos trastornos necesita es una actitud amable, comprensiva, de un médico que esté siempre dispuesto a colaborarles, entenderlos, escucharles y apoyarles en lo que más se pueda.